Fue en el verano del 2000, en el mes de julio. Tenía 17 años. Era época vacacional de invierno en Bolivia, así que mi familia y yo emprendimos un viaje al pueblo de mis abuelos en los valles cruceños, un área rural rodeada de laderas y vegetación, de los que tú vivías en un ambiente de relajación agradable a los sentidos. Cada año emprendíamos el viaje para escapar del barullo de la ciudad y perdernos por unos días en aquellos lugares remotos, llenos de carencias pero felices por poder ser parte de él. Así que salimos muy temprano, aunque más tarde de lo previsto. Cuando llegamos a la región ya estaba oscuro, a pesar de ser temprano aún. Mi padre no manejaba en esas condiciones, así que decidimos pasar la noche en una de las casas de mis abuelos, en la orilla de unos montes escapados y cercanos al pueblo donde ellos vivían. La casa era rústica, de madera con techo de lámina y con pocas prestaciones. Solo había una cama doble. Dormían mis padres, mientras que mi hermano y yo lo haríamos en el piso de madera de la vivienda. Cenamos algo de lo que ya llevábamos. En la alacena no había gran cosa y mi mamá tuvo que encender la estufa de leña para calentar algo de la comida. Mientras esperábamos que llegaran mis abuelos y un par de tíos a la casa. Entre charlas y risas, el cansancio nos venció. Como ya era muy tarde, mis familiares decidieron quedarse en la casa a dormir, así que nos acomodamos para descansar y por la mañana emprenderíamos el camino al pueblo, a la casa grande de los abuelos. La oscuridad del lugar y los ruidos nocturnos del monte nos comenzaron a arrullar. Apenas iba entrando el sueño profundo cuando un ruido extraño inundó el ambiente. Fue un llanto. Alguien se había quejado fuera del patio de la casa, el cual era bastante amplio. Me alerté y me paré buscando entre la oscuridad el origen del sonido, pero no fui la única. Mis papás también se alertaron y mientras mi padre miraba por la rendija de la ventana hacia el exterior, mi mamá exclamó: ¿escucharon eso? Tanto mis abuelos, mis tíos y yo contestamos al unísono y susurrantes: claro que sí escuchamos, y nos quedamos en total silencio. Luego de un rato se volvieron a escuchar los llantos, pero esta vez eran más fuertes y eran lamentos de dolor, de una mujer que le estaban causando algún daño. Algo raro, porque no habían vecinos a la cercanía, solo nosotros estábamos aquí. Cuando los lamentos se comenzaron a escuchar más cerca, yo empecé a tener temor y abracé a mi abuela, que estaba también muy tensa y helada. Todos estábamos petrificados y no queríamos movernos. Mi padre aún continuaba viendo por la ventana y mi abuelita le advirtió que no espiara, que quizás sería algún espectro que merodeaba en el monte intentando llamar la atención para hacernos salir de la casa. Las consecuencias de hacerlo podrían ser funestas. A todos se nos espantó el sueño y no sabíamos qué hacer. No queríamos movernos, ni siquiera respirar. Los lamentos se escuchaban a veces cerca y a veces lejos, haciendo más tenso el momento. Y la locura comenzaba a asomarse en mí. Quería salir corriendo, pero ¿a dónde? Mi abuela apretaba mi mano también con algo de pánico, y poco a poco el cansancio nos comenzó a vencer, quedándonos dormidos y teniendo en cuenta que los lamentos no nos harían ningún tipo de daño. Pero entonces sucedió algo horrible. Una leve ventisca comenzó a sentirse en el exterior. Las ramas de los árboles rascaban el techo de la lámina de la casa, haciendo un ruido escalofriante. Y algunas cosas comenzaron a caerse por el viento, tanto que de forma imprevista las puertas de madera de la entrada principal se abrieron de par en par, tirando la aldana por el piso. El escándalo de nuestros gritos hicieron un caos, pero casi al instante nos quedamos todos callados y petrificados ante la oscura presencia de un perro. Sí, un perro negro estaba allá afuera de la puerta. Era grande y cubierto de un pelaje negro y grueso que contrastaba con un par de ojos brillantes que parecían emitir tenues llamas que lograban iluminar el hocico, provisto de amenazantes dientes. Claro, gruñía y parecía estar allí estático, como esperando que alguien se moviera para atacarlo. Los gruñidos eran raros, parecía que lo hacían varios animales a través de ese ser infernal.
No sé cuánto tiempo pasó, pero apenas el perro movió una pata para introducirse en la casa, los que estábamos en el piso brincamos del susto y corrimos a la cama junto con mis padres, que estaban al otro extremo. Mi tía, que era la más valiente, corrió a la cocina por una escoba para tratar de asustar al animal. Usando toda su adrenalina, tomó firmemente un palo de la escoba y corrió dando maldiciones al animal, que al verla se dio vuelta y corrió hacia el patio, y mi tía tras él. Todos le gritamos frenéticamente que no hiciera, y aún así salió de la casa y desapareció en la oscuridad, pero no tardó mucho en dar un grito que alertó a mi abuela. Como la tenía agarrada, no la solté y salí junto a él, suplicándole que no lo hiciera. Corrimos unos pasos entre la oscuridad del patio y vimos a mi tía parada viendo algo, agarrando las cosas, temblando. Cuando mi abuela se acercó a preguntarle qué había pasado, con un dedo tembloroso y con la boca trataba de miedo, señaló algo, y al mirar nos sorprendimos, y mi abuela se persignó muy asustada. Frente a nosotros habían varias cruces, hechas de ramas enterradas. Estaban perfectamente acomodadas en el suelo de la tierra y parecía que estuvieran invertidas. Aún con la impresión de ver aquello, jalamos a mi tía para que se metiera a la casa. Apenas íbamos cuando vimos que el animal corría para meterse a la casa ladrando y haciendo ruidos extraños. Corrimos con el alma de un hilo, y al entrar todos estaban espantados, diciéndonos que el perro se había metido por debajo de la cama. Era imposible, la cama no tenía tanto espacio abajo para que el enorme animal se metiera. Mi tía frenética comenzó a asestar escobazos por debajo del colchón, y la bestia parecía gruñir y morder el palo de la escoba. Nadie quería acercarse. Todos teníamos el temor de ser atacados por la horrible bestia. Después de un rato de estar luchando con el perro, todos intentaron levantar la cama para sacarlo y darles a palazos, pero antes de que pudiéramos hacerlo, el animal salió de improviso volteando la cama y corriendo hacia la salida. Antes de que pudiera hacerlo, se avanzó sobre la abuela y lo miró con mucha furia, haciendo esos gruñidos infernales. El viejo se paralizó y el animal corrió para salir de la casa. Al hacerlo, mis tíos, presurosos, cerraron la puerta y con un pesado baúl acomodamos todo. Por esa noche no pudimos dormir. El ambiente se había quedado en un hedor a perro y a estiércol que era insoportable. A pesar de eso, no quisimos abrir las ventanas, temiendo que el animal regresara. Pero no lo hizo. Los lamentos continuaban y se escuchaban a lo lejos, haciendo más tensa la situación. Entonces, algo inusual se le ocurrió a mi abuela. Ella decía que las ánimas y los entes no soportaban el hedor humano, como los orines o el excremento. Así que en un acto desesperado se orinó en un vaso y regó el contenido en la puerta y las ventanas. Por extraño que pudiera parecer, funcionó, y los lamentos y demás de los gruñidos se fueron desapareciendo mientras se avanzaba la noche. De algún modo amanecimos dormidos. Todos estábamos espantados, y más mi abuelo, que quizás se llevó la parte al ver de cerca el perro infernal. Nuestras intenciones de quedarnos se vinieron abajo, al ver las cruces enterradas en el patio y las pisadas del perro. Estábamos aterrados y llenos de un espanto tan terrible que todos enfermamos de la panza. No lo soportamos y ese mismo día regresamos a la ciudad. Nadie mencionó nada. Durante un trayecto un silencio incómodo gobernó durante el regreso, y al llegar a casa cada quien se encerró en sus habitaciones sin la intención de salir. Poco a poco comenzamos a recuperarnos del susto, hasta que 3 días después mi tía habla y nos avisa que el abuelo había muerto de un infarto, producto de la impresión de ver tan cerca la muerte, que finalmente se lo llevó. El funeral solo fueron mis padres, tanto mi hermano y yo no quisimos ni por un segundo volver al valle, y pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos hacerlo. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones.